¿Cómo están? Nos da gusto saludarlos. Bienvenidos a este devocional de miércoles en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. Nos da gusto que nos acompañen. Agradecemos también pues que estén compartiendo con nosotros este tiempo de devocional y vamos a poner, como en todo momento, este tiempo en las manos de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por este día, por tus bendiciones, por tu gracia, por tu misericordia, por el cuidado que tienes con nosotros, Padre, y por el amor tan especial que muestras para con nosotros día a día. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados y nuestras faltas, rogando, Padre Celestial, que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Padre eterno, agradecemos entonces, Señor, este tiempo que nos permites escudriñar tu palabra, donde queremos nosotros confirmar, Señor, que nos has dado a todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador y Señor. Nos has dado, Señor, la encomienda de proclamar el Evangelio, ya que el Evangelio es el único medio, Señor, por el cual el hombre puede llegar, Padre, a reconciliarse contigo mediante la obra redentora de Cristo. Como dice tu palabra, que el Evangelio es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree, Señor. Pues alabado seas. Toma este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Pues en los tiempos, hermanos, de la iglesia primitiva, ya que el cristianismo se había expandido, hermanos, en la mayoría de lo que era el imperio romano, por ahí de aproximadamente los años 50 o 60 después de Cristo, es decir, tiempo después de que Cristo había ascendido a los cielos, los apóstoles y sobre todo Pablo habían expandido el evangelio, hermanos, pues en todo el mundo conocido de aquel tiempo, sobre todo en las áreas en las cuales el imperio romano precisamente estaba pues gobernando. Y pues en algún momento hubo, vamos a decir, hermanos, persecución desde el principio a la iglesia de Cristo. Y se cuenta, hermanos, que en la antigüedad, alguna vez que se hizo una campaña para atrapar a cristianos, hermanos, por parte del imperio se decía que si alguien sabía que era alguien, conocía a alguien que era cristiano, lo podías denunciar. Y pues por supuesto al denunciarlo iba una guardia de los romanos, los apresaban y cuando llegaban ahí, hermanos, tomaban a las personas que confesaban a Cristo y en aquel tiempo se tenía conocido que el César o el emperador creía que era un semidios y creía que era el único que podría decir quién vive y quién moría. ¿Se acuerdan de esa señal que le hacía así o la señal, el dedito hacia arriba, era que vivía y si era hacia abajo, pues que moría? Entonces, cuando esa señal era muy conocida, cuando llegaba entonces, hermanos, una guardia romana y apresaban a algunos cristianos o reunión de cristianos ya porque habían sido descubiertos o porque habían sido denunciados, había una frase que se les decía: rechazas a Cristo como tu Salvador y como tu Dios y Señor, y aceptas a César como el único que te puede dar vida como tu Señor, y tu Dios. Entonces, si la persona, hermanos, confesaba que Cristo era su Salvador, la persona entonces era asesinada, la mataban. Pero si la persona rechazaba a Cristo y aceptaba que solamente el emperador era su Dios, era su Señor, entonces, hermanos, se le perdonaba la vida a esas personas que rechazando a Cristo aceptaban mejor, hermanos, subyugarse al emperador antes que a Cristo. Y de ahí, hermanos, que en el mundo romano de aquellos tiempos, donde la iglesia primitiva crecía, cuando se decía que Jesucristo era el Señor, era su pena de muerte, porque en el mundo romano el único Señor para los romanos era el emperador, el único Dios y Señor era el emperador. Entonces, cuando se decía que Jesucristo es el Señor, la gente que proclamaba esto era perseguida o incluso asesinada, de tal manera que le decían: o rechazas a Cristo o aceptas al emperador. Entonces, pensando en esto, hermanos, sabiendo que había una persecución en aquellos tiempos, por ahí de los años 50, hermanos, casi principios de los 60, después de Cristo, hermanos, el apóstol Pablo hace una frase que muchos de nosotros conocemos cuando dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Avergonzarse, hermanos, en el texto griego quiere decir que yo no rechazo, me retracto de mi fe en Cristo, sino confirmo que Cristo es el Señor y es el Salvador. Entonces, cuando el apóstol Pablo decía: porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
lo que Pablo estaba confesando era que por encima del César, el único Señor y Salvador era el Señor Jesucristo, aún hermanos, o pena de muerte. Entonces, hoy vamos a estudiar un poquito, hermanos, sobre este punto, y la pregunta que tenemos que resolvernos es, ¿realmente nosotros, hermanos, estamos gozosos y nos sentimos privilegiados de tener un evangelio tan grande como el de Cristo? O a lo mejor ya no vivimos en los tiempos del César, hermanos, donde era su pena de muerte confesar a Cristo como Rey y Salvador, pero nos avergonzamos del evangelio. ¿Realmente el evangelio es nuestra bandera? ¿El evangelio es aquello que va conduciendo nuestra vida? ¿Nos gusta o nos gustaría que la gente siguiera conociendo que Jesús es el Señor muy por encima de la burla, hermanos, del señalamiento del mundo que está por encima de la palabra de Dios y de Jesucristo, que últimamente puedes hablar de cualquier cosa menos de Jesucristo? Entonces, vamos a la epístola a los Romanos, ahí en el Nuevo Testamento, hermanos, en la epístola a los Romanos, capítulo 1, y solamente vamos a leer, hermanos, precisamente Romanos 1 del 16 al 17. Entonces, por favor, acompáñenos ahí en Romanos 1, Romanos 1 y versículos 16 y 17. Ya que estamos ahí, le damos lectura y tú lee junto con nosotros. Dice en la Escritura: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe o por la fe vivirá. Ya les explicaba este primer punto, hermanos, de cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. En aquellos tiempos, entonces, hermanos, se pensaba o se promulgaba que el único que tenía el poder de dar salvación y vida era el emperador. Y aquí Pablo abiertamente dice, yo no me avergüenzo, yo no rechazo a Cristo, porque el Evangelio de Cristo es poder para dar vida y salvación a todo aquel que cree. Se piensa, hermanos, que Pablo no fue el que fundó la iglesia de Roma, sino que de alguna manera, hermanos, por trabajo de los apóstoles y algún trabajo de Pablo en algunas de las provincias romanas, el evangelio llegó hasta Roma. De hecho, se cree precisamente que más bien como el que primero que llevó el evangelio y forjó una iglesia allí en Roma, más bien ha de haber sido el apóstol Pedro antes que Pablo. Y Pablo le dice a la iglesia de los romanos que él quiere ir a confirmarlos en algún don espiritual y también hablarles del evangelio que le fue dado igual que a los demás apóstoles, ¿verdad? Entonces cuando dice esta frase, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, hermanos, reino contra reino. El reino, hermanos, el reino del emperador, el reino en el cual, hermanos, el hombre estaba subyugando al hombre y pisoteaba toda situación que hablara de un Dios real. Entonces, reino contra reino, el reino humano contra el reino de Dios. Y es cuando Pablo entonces dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora hay un rey verdadero, hay un rey sempiterno que es el único que da la vida y es el gobernante y el soberano de todas las cosas. No el César. Es importante que mantengamos este contexto, hermanos, para poder analizar precisamente lo que estamos estudiando. El evangelio de Jesucristo, hermanos, no ha de ser causa de vergüenza, sino que el evangelio nos constriñe para que así pudiéramos nosotros comunicarlo a quienes no le conocen, pero también para fortalecer a los que ya estamos en Cristo. Así que, hermanos, no debe ser una vergüenza, no debe de apenarnos el nosotros tener que compartir y vivir el evangelio primero. Para unos, los que no le conocen, hermanos, el evangelio da capacidad de que la gente se reconcilie con Dios mediante Cristo, para que cuando confesando a Cristo como su único y suficiente Salvador, que es el evangelio, entonces la gente pueda reconciliarse con Dios y alcanzar la salvación y sí, la vida eterna que solamente Dios y Cristo, hermanos, pueden dar a todo aquel que cree. Así que, hermanos, esto es para los que no le conocen. Para los que ya estamos en Cristo, hermanos, no debe ser una vergüenza, hermanos, el que nosotros vivamos el evangelio y sigamos recordándonos el evangelio, porque es importante que siempre recordemos, hermanos, de dónde nos sacó el Señor
y que siempre tengamos en mente precisamente esa gracia tan grande que Dios nos dio mediante Cristo. Vivimos, hermanos, para Cristo y morimos para Cristo, era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. De hecho, si van conmigo ahí a la segunda epístola a Corintios, si me acompañan ahí a segunda epístola de los Corintios, y vamos al capítulo 5, en segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, de los versículos 15 al 17, dice esto. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 15 al 17, dice el texto. Y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y otra vez, hermanos, versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Fíjense, en el caso de los que preferían vivir en el nombre del emperador, hermanos, vivían para su emperador. Su emperador era el que decía si vivían y morían. Los que decían que el emperador era el rey, el señor, y además era el Dios, hermanos, entonces esas personas vivían para su emperador, ¿verdad? Y si no vivían para su emperador, hermanos, ellos tenían que morir. Los que confesaban a Cristo, hermanos, vivían y morían para Cristo porque sabían que detrás de esto había la salvación y la vida eterna. Así que, hermanos, para nosotros debe ser un privilegio saber que nuestra fe en Cristo nos ha garantizado, precisamente por la obra de Cristo y la fe en su obra, nos ha garantizado la salvación y vida eterna, y no tenemos ningún otro Señor más que nuestro Señor Jesucristo, el cual, hermanos, por medio precisamente de su muerte y resurrección, nos ha dotado de una vida sin igual, por la cual la hemos de vivir para Él como nuestro único y verdadero Dios, Salvador y Señor. Somos nuevas criaturas, ya no somos los mismos de antes, y esto es lo que debemos procurar. Vivimos para aquel que nos ha rescatado y nos ha dado salvación y vida eterna. Fíjense, la gloria del Evangelio, hermanos, de Jesucristo capacita a los incrédulos para salvación, y a los que ya estamos en Cristo, es decir, a los creyentes, nos confirma y consolida en cuanto a nuestra fe, en cuanto a la salvación y la vida eterna. Entonces, para los que no han escuchado a Cristo y escuchan el Evangelio, hermanos, el Evangelio capacita al incrédulo, hermanos, para que mediante la obra del Espíritu Santo ellos se conviertan y conozcan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y a los que ya estamos en Cristo, hermanos, el Evangelio nos confirma y consolida como hijos de Dios, como ciudadanos del reino y como embajadores del reino. Eso es algo importante. Somos hijos de Dios, somos nosotros ciudadanos del reino eterno, pero también, amados hermanos, somos nosotros embajadores del reino eterno. Somos aquellos que nos ha dado la tarea el Señor de llevar su palabra a todo lugar, y a toda persona que no le conoce. Así que, hermanos, el Evangelio da esa capacidad. Cuando dice es poder, habla de capacidad, habla de autoridad, hermanos, que nosotros tenemos para hablar de su palabra. No sé, hermano, hermana, qué son aquellas cosas que pudieran detenerte, que no te permiten, que se oponen o que te distraen para que tú primero puedas hablar del Evangelio de Cristo a otras personas. Yo no sé qué sean aquellas cosas, aquella situación. Puede ser alguna persona, puede ser la presión del mundo, puede ser que tal vez no estés creciendo, o incluso puede ser, amado hermano o hermana, tu propio pecado, el que no te permite que tú hables de Cristo, puesto que tu testimonio no es congruente con lo que tú estás proclamando. Yo no sé, hermano o hermana, qué es aquello que pudiera estar deteniéndote para que le hables de Cristo a otra persona que no le conoce. Lo que sí te digo es, recuerda de dónde te rescató el Señor, recuerda de dónde te sacó el Señor, y mira hacia adelante en el reino que te tiene prometido y esa paz y esa gloria que se te espera. Y no seas egoísta y camina, rompe la barrera, sal de tu lugar de confort, hermano, hermana, y atrévete a hablarles de Cristo a aquellas personas que no le conocen. Ten compasión de otros, porque así alguna persona tuvo compasión de ti cuando tú no conocías a Cristo como tu Salvador.
Y también, por supuesto, entonces, si tú ya tienes años en Cristo, conociendo del Señor, entonces permite que el Evangelio sea el que te vivifique cada momento, que vivas para Cristo y que tengas ese concepto de que también mueres para Cristo, de tal manera que ya no vives para ti mismo o para ti misma, sino que vives para aquel que pagó con su sangre y te rescató para que tú seas hijo de Dios, otra vez ciudadano de su reino y por supuesto, además de ser hijo de Dios, ciudadano de su reino, embajador o embajadora de su reino, ¿verdad? Entonces, el Evangelio revela la plena y perfecta justicia de Dios. Quien pone su fe en Jesucristo y su obra redentora es justificado, justificada, es decir, es declarado justo, justa ante el juez supremo que es Dios, ¿verdad? Y es declarado justa, justa mediante la obra redentora de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahí mismo en el libro de Romanos, si pueden ir conmigo al capítulo 8, Romanos capítulo 8, y vamos a ver en el versículo 34, es algo bien importante. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esta obra de que Cristo murió, resucitó, está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Esta obra, hermanos, es aquella por la cual nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, y al poner esa fe en esa obra de justicia plena que Cristo hizo al morir, derramar su sangre y pagar por nosotros, esa obra de Cristo que fue perfecta nos es aplicada a nosotros. El término legal es imputada. La obra de Cristo en la cruz, hermanos, su sacrificio perfecto nos es imputado a nosotros mediante la fe. Así, por cuanto Cristo murió por nuestros pecados, nosotros, identificándonos con Cristo, estamos muertos a los pecados. Y por cuanto Cristo murió y resucitó al tercer día, hermanos, nosotros también hemos muerto al pecado, pero nos hemos levantado en vida nueva. Somos nuevas criaturas. Ya no vivimos otra vez para nosotros, sino que nosotros vivimos, amados hermanos, por aquel que nos rescató mediante la fe en él. Dice en Efesios, ahí en el libro de Efesios, hermanos, que varios conocen este texto, capítulo 2, versículos 8 al 9, dice el texto algo bien importante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros hemos alcanzado la salvación, hemos alcanzado la vida eterna, porque Dios nos regaló el don de poner nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y de ahí que por esa fe que Dios nos regaló, pues no viene de nosotros, hermanos, la justicia de Cristo en la cruz nos fue imputada, y de ahí que Dios nos ha declarado justos o salvos por medio de la obra redentora de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Es un punto importante, hermanos, porque esta parte de las Escrituras es precisamente una parte que nosotros debemos, por supuesto, consolidar. El por qué somos salvos por fe. ¿Quién es el único Señor? Jesucristo. ¿Quién es el único y verdadero Dios? Jesucristo. ¿Quién es aquel que nos ha dado salvación y vida eterna? Por supuesto, el Señor Jesucristo. Y en el libro de Romanos, precisamente se afirma que mediante la fe hemos alcanzado la justicia que Cristo obró, y de ahí que Él nos ha justificado para salvación y vida eterna. Fíjense, en Romanos capítulo 3, en la epístola de nuevo, ahí estamos en Romanos, en el capítulo 3, vemos desde el versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dicen las Escrituras que es mediante la fe en Cristo que hemos sido justificados. Y en el versículo 17 del capítulo 1 de Romanos, al final dice, mas el justo por su fe vivirá. Ahí es algo interesante, hermanos, porque eso nos lleva o nos refiere al libro de Habacuc. Hace apenas unos meses, hermanos, terminamos por ahí de noviembre, hace apenas unos meses, estuvimos estudiando aquí en la Iglesia Bautista Peniel sobre el libro de Habacuc, y encontrábamos nosotros el contexto histórico en el cual se habla en este capítulo sobre el justo por su fe vivirá.
Y cuando vamos nosotros, amados hermanos, al libro de Habacuc, versículo 4 dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Y cuál era el contexto, recordemos hermanos, del libro de Habacuc? Pues el contexto, hermanos, del libro de Habacuc es que Habacuc le hacía, hermanos, una petición para manera de reclamo. 2 veces Habacuc le reclama a Dios, ¿por qué Dios no has tratado con tu pueblo y por qué permites que haga la maldad y tu pueblo, Dios, te voltee la espalda y vaya en pos de otros dioses? Y entonces en su primer reclamo, Dios le responde a Habacuc y le dice, yo estoy trabajando, yo no estoy de brazos cruzados, y para que veas que yo no estoy trabajando, digo que yo estoy trabajando y que no estoy de brazos cruzados, yo enviaré a los caldeos, es decir, a los babilonios, para que castigue a mi pueblo y para que por medio de los babilonios, entonces el pueblo de Israel sufra a causa de su pecado hasta llegar al arrepentimiento. Entonces cuando Dios le dice esto a Habacuc entonces dice, Señor, ¿cómo es que vas a castigarnos a tu pueblo por medio de un pueblo que es peor que nosotros, es idólatra, son asesinos encarnizados, son gente muy perversa y nos vas a castigar por eso? Entonces es ahí donde Dios le dice a Habacuc, la justicia que voy a aplicar a causa del pecado de Israel por haberme volteado la espalda es que mi justicia va a ser el castigo a Israel por medio de la mano de los caldeos. Esa va a ser mi justicia. Y aquel que crea y espere en esa justicia que Israel va a ser castigado por medio de los babilonios, va a vivir. El que confía en que mi justicia va a venir por medio del castigo a Israel por mano de los babilonios, esta persona va a vivir para observar que yo he obrado en justicia y que he entonces vuelto a tratar con mi pueblo. Entonces, en el contexto de Habacuc, hermanos, la justicia de fe, el que dice el justo por su fe vivirá, está diciendo que aquella persona que confiara en que Dios iba a castigar a Israel por la mano dura de los caldeos, esa era la justicia de Dios, y el que confiara en que Dios así iba a purificar el pecado de su pueblo, entonces iba a vivir para gozar de la redención. Eso era, hermanos, en el contexto del libro de Habacuc. El apóstol Pablo, por revelación divina, por revelación del Espíritu Santo, menciona aquí en el versículo 17 de Romanos 1, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, para la gente que vivió en los tiempos de Habacuc, hermanos, la justicia de Dios se iba a aplicar por medio del castigo y la mano dura de los caldeos o los babilonios al pueblo de Israel. El que confiara en que esa era la justicia que Dios iba a aplicar para redimir a su pueblo, entonces esa persona iba a vivir para observar la redención del pueblo de Israel por el castigo de los caldeos que Dios estaba utilizando. En el caso del apóstol Pablo, hermanos, cuando dice aquí que el justo por su fe vivirá, es que ahora aquella persona que confiara en la muerte de Cristo, en que Él derramó su sangre y en su resurrección, esa era la justicia que Dios ahora estaba utilizando para redimir a todo aquel que cree, tanto a los judíos como a los no judíos. En el texto dice, tanto al judío como al gentil. Así que judíos y gentiles iban a alcanzar la justificación mediante la obra redentora de Cristo. Y aquella persona que confiara que Cristo obró toda obra y le aceptara como su redentor, entonces esa justicia iba a ser imputada a esta persona como a nosotros, y ahora ya somos declarados justos delante de Dios por la obra redentora de Cristo mediante la fe. Así que es una aplicación que Dios le mostró al apóstol Pablo para enseñar no solo a los romanos, sino a todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, que ahora la justicia iba a ser mediante la obra redentora de Cristo. ¿Quieres ser justo delante de Dios, justificado de tus pecados y redimido delante de Dios? Pon tu fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador, y de esa manera Dios va a aplicar la justicia de Cristo para tu persona y serás declarado justo y salvo, no inocente, sino justo por la obra de Cristo. Espero que esté pudiendo ser claro con ustedes entre la diferencia de Habacuc y cómo se aplica en Romanos, pero al final, hasta el día de hoy, hermanos, y hasta que Cristo venga por su iglesia, toda aquella persona que confía en su obra de redentor, es decir, en que Dios aplicó justicia mediante la cruz para salvación, perdón de pecados y vida eterna, toda aquella persona que confía en todo esto, hermanos, va precisamente a ser declarada justa
delante de Dios por la fe que ha aplicado entonces, hermanos, en el Señor Jesucristo. Así que de ahí que el Evangelio, hermanos, revela la plena y perfecta justicia de Dios en la obra de Jesucristo, quien murió y resucitó. Esa obra redentora, hermanos, nos está de justificado, nos ha hecho que Dios nos declare justo por la fe que hemos puesto delante de Dios en nuestro Señor Jesucristo. El hombre, hermanos, no es capaz de justificarse a sí mismo ante Dios. En los tiempos de Habacuc, el pueblo de Israel no fue capaz de justificarse a sí mismo delante de Dios. Hasta el día de hoy, hermanos, otra vez, el hombre no es capaz de justificarse a sí mismo delante de Dios. Todos sus esfuerzos, sus sacrificios, aunque sean en nombre de Dios o para Dios, no van a ser suficientes para alcanzar la justicia que Dios ha obrado mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo la obra perfecta, santa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es la forma en que el hombre va a encontrar justificación, salvación y vida eterna. ¿En qué reposa tu evangelio? ¿Cuál es el evangelio que tú has creído, hermano, hermana? ¿Cuál es ese evangelio en el cual te han enseñado en la iglesia? ¿Lo vives? Si es el evangelio de Cristo en el cual Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para dar salvación y vida eterna a todo aquel que cree, tú estás viviendo el verdadero evangelio de Cristo. Pero si estás viviendo otro evangelio, un evangelio que es el de prosperidad, que mientras más crees, más próspero y riquezas vas a obtener, o estás viviendo ese evangelio donde te dicen que tú no fuiste llamado a estar enfermo o a cruzar problemas, sino que tú has sido llamado a tener en todo momento una buena vida, a ser feliz en Cristo porque Él acabó en tus problemas, estás creyendo en un evangelio que no es el de salvación. ¿Cuál es ese evangelio, hermano o hermana, que te motiva a vivir cada día? Espero que sea el correcto, espero que sea el bíblico, porque aquel que cree que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, cuando declara que Jesús es el Salvador, entonces, hermanos, efectivamente salvo mediante la fe en ese evangelio. ¿Cuál es ese evangelio que vives? Analízalo ahora. Si ese evangelio es el bíblico, hermano, atrévete a hablar de Cristo a aquellos que no le conocen. Pero si el evangelio que tú estás viviendo no es el bíblico, también atrévete, sé valiente y corrige y camina en el verdadero evangelio que es el de Jesucristo y vive para el Señor y muestra a otros cuál es la vida que uno vive cuando está confiando plenamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo el que pone, hermanos, hermanas, solo el que pone su fe en la persona del Señor Jesucristo y su obra redentora es declarado justo y vive por su fe delante de Dios. No es, hermanos, necesariamente no es el que vayamos a la iglesia, no es nuestra posición en la iglesia, no es, hermanos, cuánto hacemos en la iglesia, no es si somos nosotros fanáticos religiosos, no es si seguimos algunos ritos religiosos, sino nos hace salvos la justificación mediante la fe en la obra redentora de Cristo. Por eso es que nosotros, hermanos, podemos decir firme y confiadamente que somos salvos, ya que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es lo único que nos ha dado poder para salvación y vida eterna, y ese poder, esa autoridad, hermano, hermana, Dios nos la entregó a nosotros para que tú y yo vayamos y hablemos a otros que no le conocen y acá hacen esa justificación que solamente en Cristo podemos encontrar. Salvos por fe, por la gloria de Dios. ¿Cuál es el evangelio que tú crees? ¿Cuál es el evangelio que tú transmites? Y espero que sea el evangelio de Cristo, el cual te ha justificado de tus pecados mediante la obra redentora de nuestro Señor, que se entregó en la cruz y resucitó para darnos salvación y vida eterna. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por este tiempo. Es tan importante, Señor, recordar cuál es el evangelio el cual tú has proclamado mediante tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y está testificado, Señor, en tu palabra, en el Nuevo Testamento, por palabra, Señor, y testimonio también de los apóstoles, palabra por la cual podemos alcanzar salvación y vida eterna. Y nos justifica, Señor, cuando nosotros creemos y sabemos que somos pecadores y que nuestro pecado nos ha separado de ti y que el único medio que tú has puesto, Señor, para que nosotros podamos reconciliarnos contigo y ser redimidos, Padre Celestial, es precisamente la obra redentora de Cristo, quien murió y resucitó para dar salvación y vida eterna a todo aquel
que cree. Esa es, Señor, nuestra razón de vivir. Esa es, Señor, la razón de existir de una iglesia y esa es la razón, Señor, de existir de todo cristiano. Padre, gracias. Gracias, Señor, por el evangelio que nos ha dado justificación y gracias, Señor, por esa hermosa tarea que nos has dado de poder compartir a todo aquel que cree. A ti sea toda la gloria, el honor y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues gracias por acompañarnos, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el fin de semana, Dios mediante, 11 de la mañana, aquí en la Iglesia Bautista Penil. Hasta pronto, cuídense.